Cuando quieras. Vale, ya sí que ya terminamos, esto ya se acaba. Entonces, en la clase de hoy lo que quiero hacer es repasar algunas cuestiones que tienen que ver con los cambios léxicos, que lo vimos el otro día, y también os quiero recordar dónde podéis encontrar exámenes para repasar. Los exámenes para repasar los tenéis en la carpeta de recursos. Entonces, si vais a la carpeta de recursos, veis que tenéis exámenes anteriores. Estos son los exámenes de la UIB, están ordenados por fechas y al final, después de cada examen, tenéis las soluciones. Estos son los de la UIB. Mi consejo es que empecéis por el del 2023 y vayáis hacia arriba. Cuanto más cerca estéis del año 2023, más fiables son los exámenes, porque los exámenes del 2010, 2011, 2012 los ponía una profesora que ya está jubilada y que, en fin, se van un poquito del modelo, aun siendo hipotest, etcétera. Las preguntas se van un poquito del modelo de los exámenes de los últimos años. Entonces, empezar por el 2023 e ir subiendo. Y tenéis, como os digo, las soluciones siempre al final. Aparte de eso, en esta misma carpeta de recursos, tenéis también otra subcarpeta que pone exámenes para practicar. Estos son exámenes que yo he preparado otros años. Veréis que tenéis alguno que es solamente el primero hasta fonética, el segundo también es solamente hasta fonética, el tercero es hasta morfología, y luego tenéis los exámenes que siguen, añadiría alguno más, que son de todas las unidades. Tienen texto o textos, tienen preguntas sobre el texto, sobre los textos, y luego tienen diferentes cuestiones de las 5 unidades que hemos visto. Os recuerdo, la primera es fonética, la segunda unidad que vimos fue morfología. Dentro de fonética está la ortografía, ¿sí? La segunda es la de morfología. La tercera unidad que nosotros hemos visto es la de sintaxis, y luego la cuarta unidad es la de semántica, ¿sí? No me he dejado ninguna, ¿verdad? Fonética, morfología, sintaxis y semántica. Luego hay una unidad, perdonad, hay una unidad anterior que es la unidad de tipos de texto, que yo la di al principio para ir pudiendo arrastrarla a lo largo de todo el curso. Entonces, aquí tenéis diferentes exámenes también con solución al final para que practiquéis, Ahora, para hacer un repaso de la última unidad que hemos visto, bueno, veis aquí las unidades, La primera, la de los tipos de texto, la segunda, la de fonética, donde está la ortografía, la tercera, la de morfología, la cuarta, la de sintaxis, la quinta, la de lexicología y semántica, y ya estaría. En el examen, seguramente vosotros vais a tener primero las preguntas del tema 5 y luego las preguntas del tema 4. A mí me parece más lógico hacer primero morfología y luego sintaxis, pero en el temario está primero morfología, después lexicología y después sintaxis. Eso os va a dar lo mismo porque enseguida vais a identificar las preguntas y ya está. Entonces, para repasar el último tema que hemos visto, que es el tema de semántica, el de los significados, el otro día vimos la teoría y ahora lo que me gustaría es ir a las preguntas de los últimos años, de los exámenes de los últimos años, para que me sirvan para repasar y también para que me sirvan para explicaros qué tipo de preguntas vais a encontrar. Bueno, en primer lugar, aunque aquí no estén incluidas, pues vais a encontrar preguntas de sinónimos referidas a los textos de los que se parte, al texto A y al texto B. Ahí os vais a encontrar sinónimos, pero os vais a encontrar sinónimos dentro de un contexto. Entonces, lo que tenéis que ir es ir a ver en el texto por qué palabra o palabras podréis sustituir esas que aparecen subrayadas. Esas son sinónimos contextuales. Desde el año pasado, el profesor pone, o puso el año pasado, una pregunta como esta, que sería una pregunta de definición en la que no hay contexto. Es decir, esta es una pregunta de me sé qué significa esta palabra, no me sé lo que significa esta palabra. Claro, este tipo de preguntas son difíciles si uno no ha leído o si no tiene pues, un mínimo de lógica para ver en qué contexto puede utilizar la palabra concreta. Fijaos en esta. Escoge la definición correcta. Infestar, dicho de una gran cantidad de personas o de cosas, llenar. Infalible, que no se puede explicar con algunas palabras, con palabras, o inducir, mencionar a alguien o algo, o insinuar algo. Claro, si yo no sé contextos donde puedo utilizar estas palabras, difícilmente voy a saber
cuál es la solución correcta, ¿sí? Entonces, os puede pasar esto, yo creo que os va a pasar, que os vais a encontrar con una pregunta de estas, de definición de diccionario, que, bueno, o la sabéis o no la sabéis. ¿Que no la sabéis? Pues ya, aunque no la sepáis, sabéis lo que tenéis que hacer, que es al pito pito. No os va a restar, por tanto no la tenéis que dejar en blanco. ¿Que no sabéis cuántas es? Pues intentáis eliminar alguna y entre las dos que os queden, al pito pito y ya está. ¿De acuerdo? No os voy a decir cuál es la solución, la tenéis abajo, entonces luego ya la buscáis. Va, después, ¿qué otra pregunta va a poner? Que yo estoy segura que sí que la va a poner, que es una pregunta de extranjerismos. Os recuerdo que los extranjerismos son las palabras que se introducen en un estadio tardío de la lengua para referirse a algo que no existe o para sustituir una palabra que ya existe, en este caso en castellano. Entonces, aquí es, de las siguientes parejas de extranjerismos, marca la serie correcta desde el punto de vista normativo, ¿sí? Entonces, aquí ya os están diciendo que son extranjerismos y aquí lo que os están preguntando es por la forma de adaptar los extranjerismos y en este caso, cuáles serían ortográficamente correctos, ¿sí? Cuando los extranjerismos no están en cursiva, significa que ya son extranjerismos que se han adaptado a la ortografía en castellano. Entonces, sabiendo que son extranjerismos que se han adaptado a la ortografía en castellano, aquí yo creo que se puede deducir fácilmente cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Que tampoco os voy a decir porque tenéis abajo, pero tenéis que pensar en si garaje y bricolaje se escribe así, si meeting y béisbol están escritos como sonarían en castellano y tienen su tilde como Dios manda y esas cosas, ¿sí? Y si confort y estándar tienen unas grafías que son normales en castellano, si es normal que en castellano las palabras empiecen por ST, acaben por RD, y ya no digo más porque ya os estoy diciendo la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, todas las palabras que tenéis aquí son extranjerismos, pero lo que tenéis que ver es cuáles de estos extranjerismos están bien adaptados a la ortografía castellana, a la norma castellana. ¿De acuerdo? Vale, después. La pregunta 33, que es una pregunta que os comenté el otro día. ¿Os acordáis que hablamos de actitud y aptitud? Sí. Palabras como infligir e infringir, que suenan de forma muy similar, pero que significan cosas muy diferentes, ¿sí? Son un caso que estudiamos el otro día. ¿Alguien se acuerda de cómo eran? Sí, eran parónimos, parónimos. En este caso, además, fijaos qué fácil de solucionar. Aún fue tan bueno aquí el profesor cuando puso esta pregunta que se podía haber metido en palabras homógrafas, homófonas, y no. Se mete si son palabras derivadas, si son palabras sinónimas, y claro, por eliminación te queda lo de parónimos. Os recuerdo, parónimos son palabras que suenan de forma similar, no exactamente iguales, entonces serían homófonos. Son palabras que suenan de forma similar, pero que son completamente diferentes y que también se escriben de forma diferente. Pensad en eso, pensad en infligir, infringir o en actitud, aptitud, por ejemplo. ¿Sí? Después, aquí empezamos con las preguntas de recursos estilísticos. Y os recuerdo que no os pueden preguntar por cualquier recurso estilístico, sino que hay una lista por la que os pueden preguntar. La tenéis en la explicación que yo di de los recursos estilísticos, ¿sí? Y además de eso, también la tenéis en el temario oficial de la UIB. Pero, por ejemplo, ¿por qué os pueden preguntar? Bueno, pues os pueden preguntar por anáforas, por metáforas, os pueden preguntar por aliteraciones, os pueden preguntar por metonimias, por sinestesias, por personificaciones. Lo que tenéis que hacer es repasar los recursos, ¿sí? Y tanto para este apartado como para otros apartados, el profesor que pone el examen, dijo que a él le gustaba combinar preguntas prácticas con preguntas teóricas. Por eso aquí os encontráis una pregunta, por eso aquí os encontráis con preguntas de recursos prácticas. ¿Qué figura retórica se corresponde? Ya sabéis que figura retórica es lo mismo que recurso estilístico, ¿Qué figura retórica o figura literaria? ¿Qué figura retórica se correspondería con este verso de Rubén Darío, con el ala leve del leve abanico?
a ver qué recurso se da aquí. Esto sería práctico, pero luego aquí lo tenéis en forma teórica. La diferencia fundamental entre una anáfora y una metáfora se da por ambas son sinónimas, ambas sustituyen términos aunque de manera diferente, o una se basa en la repetición y la otra en la sustitución. Por si no os acordáis, os recuerdo que la anáfora es el recurso que consiste en que todos los versos, o la mayoría de versos de un poema, empiezan por la misma palabra, por las mismas palabras. Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y la he mirado, hoy creo en Dios. Eso sería un ejemplo de anáfora en un poema de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿La metáfora en qué consistiría? La metáfora, ya lo sabéis, la metáfora consistiría, en lugar de decir los dientes, decir las perlas. Sí. O en lugar de decir su pelo rubio, el oro de su frente. Yo qué sé, el oro. ¿Sí? Eso sería una metáfora. Entonces, a partir de ahí, pues ya podéis deducir cuál es la respuesta correcta. La aliteración, por si no os acordáis, la aliteración consistía en repetir un fonema, es decir, repetir un sonido para conseguir un efecto determinado. El ruido con que rueda la ronca tempestad. ¿Sí? La repetición de la R para imitar el sonido, en este caso, de la tormenta. O, por ejemplo, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. La repetición de la S para conseguir, pues como imitar el sonido de las abejas. Estos son ejemplos famosísimos. Os recuerdo, la metonimia. La metonimia consiste en poner una palabra en lugar de otra, bien porque una es la parte de otra, o bien porque son causa-efecto, obra-autor. Decir que yo tengo un Picasso en casa, eso es una metonimia. O, por ejemplo, decir que me he bebido un Rioja es una metonimia. Me he bebido un vino de la denominación de Rioja o tengo un cuadro pintado por Picasso. Pero también, por ejemplo, sería una metonimia decir se hicieron a la mar 100 velas. En lugar de se hicieron a la mar 100 barcos de vela, se hicieron a la mar 100 velas. O también sería, por ejemplo, una metonimia decir, por ejemplo, respeta sus canas. En lugar de decir respeta su edad o respeta que es una persona mayor, ponemos en este caso algo asociado con la edad y estaríamos utilizando una metonimia. ¿Sí? ¿Qué sería la personificación? La personificación sería el recurso en el cual nosotros lo que hacemos es que le damos a un ser inanimado, a una cosa, unas cualidades que son humanas. En el texto del año pasado, que es el celebérrimo inicio de La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, el texto empezaba diciendo la ilustre ciudad dormía la siesta. La ciudad no puede dormir la siesta, los que duermen la siesta son los habitantes de la ciudad. Eso sería una personificación. Cuando a una cosa le damos cualidades que son, pues eso, humanas. La sinestesia era aquel recurso en el que mezclábamos sentidos. Si decíamos, por ejemplo, sonido azul, eso sería una sinestesia. O si decimos, por ejemplo, tacto agrio. El tacto de una persona puede ser suave, puede ser húmedo, puede ser desagradable, pero no puede ser agrio, porque agrio se refiere al gusto. La sinestesia consistía, el recurso que consistía en mezclar en un verso o en una frase diferentes sentidos. ¿De acuerdo? Vale, pues estas serían las preguntas de este año, a las que, repito, habría que añadir las preguntas sobre significado sobre el texto. Y de hecho, sobre el texto de Vetusta se hacían preguntas también de recursos estilísticos. Sí, recordad que las preguntas de recursos las pueden preguntar a partir de otros textos o las pueden preguntar a partir de los textos que tenéis en el examen como texto A y B. Vale, después, en el examen del 2022 volvéis a tener una pregunta que tiene que ver con un extranjerismo. En este caso sería con la palabra estrés. ¿Sí? Y os preguntan si estrés es un barbarismo
un anglicismo adaptado o un latinismo. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenéis ni idea y no podéis hacer ninguna por eliminación ni pensando de dónde viene la palabra estrés, cómo se escribiría originalmente, etcétera, pues al pito pito. ¿Sí? Tenéis la solución abajo, entonces no os la doy, Después, una de recursos, Una de recursos, otra vez, indica cuál de los siguientes recursos literarios encontramos en este verso subrayado. Pero ella brilla sola todavía, asomada al azul, perdida como un barco en un acantilado. Aprovecho para repasar otros dos recursos que no he visto hasta ahora. La metonimia la hemos visto, me faltaría el encabalgamiento y la hipérbole. El encabalgamiento solamente se puede dar en textos en verso. ¿Y en qué consiste? Cuando tenemos un texto en verso, es decir, cuando tenemos un poema, el poema tiende a mantener la unidad de sentido en un verso. No significa que el verso sea una frase completa, pero sí que mantiene una unidad de sentido. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto me ha mirado, hoy creo en Dios. En este caso, cada verso además sí que es una frase, pero no siempre es una frase, pero sí que mantiene una unidad de sentido. En tanto que de Rosa y Azucena se muestra la color en vuestro gesto. Estos son dos versos, pero en tanto que de Rosa y Azucena tiene una unidad de sentido completa. O completa, tiene una unidad de sentido. ¿Sí? Vale. ¿Qué ocurre con el encabalgamiento? Cuando tenemos un encabalgamiento, el verso no tiene unidad de sentido completo, sino que tenemos que ir al verso siguiente para ver cómo continúa. Hay un poema de Antonio Machado que habla de los estudiantes que están como vosotros, aburriéndose en clase, y detrás de la ventana llueve. Y dice, en un momento dado dice, monotonía, el verso acaba ahí, de lluvia tras los cristales. Claro, monotonía de lluvia tras los cristales. Yo me tengo que ir al verso siguiente para ver cómo continúa esa idea. Eso sería un encabalgamiento. Repito, el encabalgamiento solo se puede dar en textos en verso. No acaba la unidad de sentido, sino que me tengo que ir al verso siguiente a ver cómo continúa. ¿Qué sería una hipérbole? Una exageración. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una pirámide de Egipto, ¿vale? Para describir una nariz enorme, una pirámide de Egipto. Eso sería una hipérbole, una exageración. Sí, estos son los recursos que os pueden caer el día del examen. Más preguntas, en este caso, del examen del año anterior. ¿Cuál de los siguientes recursos literarios encontramos en estos versos? Ardía el vientre floral de la mujer encinta con el mundo. ¿Vale? Ardía la arteria triste desnuda, ardía el humus conciso de los hombres. ¿Sí? ¿Vale? Pues nada, a ver qué recurso hay aquí. Sí. Después, este otro recurso, bueno, está la anáfora, la hemos explicado, la aliteración, el encabalgamiento, personificación, encabalgamiento y anáfora, otra vez. Ya no baila la luz ni mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Nada. Pregunta de recursos, Año 2021. Familia léxica. Familia léxica, que es un concepto que os expliqué el otro día. ¿Lo recordáis? El otro día hablamos de campo léxico, que serían todas las palabras que tenían que ver con un tema determinado, por ejemplo en la música, ¿os acordáis? Y ahí encontraríamos desde orquesta hasta tocar, hasta violín, eso sería el campo léxico, pero el otro día también hablamos de la familia léxica, que serían aquellas palabras que comparten lexema. Sí. Entonces, sabiendo que la familia léxica son las palabras que comparten lexema, os recuerdo que el lexema sería la raíz, ¿sí? Sabiendo que son palabras que comparten el lexema, pues sabéis cuál es. Después, las palabras vaya y vaya. Las palabras vaya y vaya son homófonas, son polisémicas o son homógrafas. Sí. A ver, palabras polisémicas son palabras que tienen más de un significado. ¿Os acordáis? Banco. Banco sería una palabra polisémica. Poli, muchos, sema, significado. Banco sería una palabra polisémica, porque tiene diferentes significados, ¿sí? Yo que sé, pie sería una palabra polisémica. Puede ser el pie de una persona, puede ser el pie de página, puede ser el pie de una lámpara,
puede ser metafóricamente dar pie a algo o a alguien, ¿sí? Eso serían palabras polisémicas. Las palabras homógrafas, homo, igual, grafas, grafía, palabras que se escriben igual, ¿sí? Y palabras homófonas, homo, igual, fono, sonido, ¿sí? Entonces, palabras que suenan igual, ¿sí? Y aprovecho para repasar y para deciros que en castellano la B y la V son dos letras diferentes, dos grafías diferentes, pero un solo fonema. ¿Os acordáis que lo vimos al principio de curso? No se diferencian en su pronunciación desde el siglo XV. Hasta el siglo XV sí que el castellano distinguía entre la B bilabial y la V labiodental, ¿sí? Parecidas a las que todavía se conservan en el catalán de Mallorca y parecidas a las que se conservan en inglés, ¿sí? Que no es lo mismo B que V, ¿sí? Pero en castellano no hay diferencia entre la B y la V desde el siglo XV, por tanto son dos letras, un solo fonema. Y ya no digo más porque ya os estoy diciendo la solución, ¿sí? Bueno, después, ¿qué recurso literario se da en el siguiente verso de Miguel Hernández? No hay extensión más grande que mi herida. Y tenéis hipérbole, que ya hemos dicho lo que era, encabalgamiento, que ya hemos dicho lo que era, y metáfora, que ya hemos dicho lo que era, ¿sí? Fijaos, encabalgamiento seguro que no puede ser, porque para que fuera un encabalgamiento tendría que tener como mínimo dos versos. Si yo no tengo dos versos, no puedo tener un encabalgamiento. Si tengo un texto en prosa, tampoco puedo tener un encabalgamiento. El encabalgamiento es solo para los textos en verso y necesitaría como mínimo dos versos. Imaginaos que este verso se cortara y dijera, no hay extensión más grande que mi herida. Eso sería un encabalgamiento. ¿Queda claro? Sí, vale, y ya no os digo lo que es porque ya lo tenéis que deducir vosotros, ¿eh? Después, fijaos, me he adelantado. ¿Qué recurso literario se da en estos versos? ¿Sí? Gime de verse encadenada por la gravitación de sus 7 soles. Aquí no me he equivocado yo al cortar. Aquí el poema está escrito así. Entonces, ya está, ya no digo más. Vale, venga, va. Como os he dicho, en los exámenes también tenéis preguntas que hacen referencia a los textos. Si para practicar estas preguntas necesitáis ir a los textos, lo único que tenéis que ir es a la carpeta de recursos de exámenes de la UIB, vais al del 2020 y os vais a encontrar con el texto y con factible y perplejo subrayados, dos palabras subrayadas, dos términos subrayados. Si lo queréis hacer intentando deducirlo, yo creo que hay muchas que se pueden deducir. Las 6 y las 7 serían sobre los textos y ahora, ¿vale? Dice, ¿en qué opción hay un latinismo y un préstamo adaptado respectivamente? ¿Qué es un latinismo? Recordad lo que os dije, el latín es la lengua de la que vienen la mayoría de las palabras en castellano. ¿Pero qué ha ocurrido? Que es la lengua de la que viene el castellano, y de la que viene el catalán, y de la que viene el francés, y de la que viene el italiano, pero el latín ha ido evolucionando, el latín va evolucionando en el castellano, y el castellano lo que coge son las palabras del latín y también las evoluciona. Pero hay algún momento en el que la lengua necesita un neologismo, necesita una palabra nueva, y lo que puede hacer es cogerla del inglés, se la puede inventar, puede hacer un acrónimo o una sigla, o bien se puede ir directamente al latín y coger esa palabra tal cual del latín e introducirla en el castellano. En ese caso lo que tendríamos sería un latinismo, una palabra tomada directamente del latín. ¿Qué sería en este caso un préstamo adaptado? Pues sería una palabra que viene de otra lengua y que lo que hacemos es que la adaptamos a la fonética y a la escritura castellana. Aquí, evidentemente, aquí está, sí que lo voy a decir porque lo quiero explicar, aquí la respuesta correcta sería la B, la B. Porque campus, un campus de una universidad, es un concepto moderno. Las universidades tradicionalmente estaban en las ciudades. Es en el siglo XX cuando se decide sacar las universidades de los centros de las ciudades para que haya más espacio, para que pueda haber
otro tipo en fin, para que pueda haber más equipamientos. Y también, por qué no decirlo, porque cuando las universidades crecen, los terrenos que están fuera de la ciudad son más baratos. Por ejemplo, la Universidad de Salamanca, si vais a Salamanca, la Universidad Antigua está en el centro de Salamanca, pero luego la Universidad Moderna está a las afueras de Salamanca con un campus universitario enorme, con auditorio, con polideportivo, etc. Entonces, cuando ese concepto entra, o cuando ese concepto se inventa, nos podíamos haber, en fin, se podía haber recurrido a cualquier otro tipo de formación de la lengua, pero se coge campus, directamente del latín. Y friki, pensad en cómo se escribe en inglés. ¿Y de dónde viene en inglés? Sería escrito freak. Freak. Claro, ¿qué pasa? Que si yo escribo en castellano freak, yo tengo que leer en castellano freak. Entonces, como eso es freak, pues después lo tengo que escribir así y acaba dando el friki. ¿Sí? Por tanto, el préstamo adaptado sería friki. Souvenir, ¿por qué no sería un préstamo adaptado? Porque es así. Porque es tal cual. En francés, que es una palabra que viene del francés, en francés se escribe tal cual. ¿Sí? Si la tuvierais escrita con una U en lugar de con OU, ¿sí? Ya tendríais un préstamo adaptado. Por tanto, la primera no podría ser. ¿Sí? Tableta no podría ser porque no está adaptado, es tal cual. Y leucocito no es un latinismo, viene del griego, pero bueno, no es un latinismo ni lo podríais identificar como tal. ¿De acuerdo? Después, a ver, en teoría, por latinismos, por palabras patrimoniales, cultismos y dobletes, que luego os explicaré lo que es porque hay algún ejemplo, en teoría este año nos pueden preguntar, porque en teoría, cuando nos explicó el profesor las preguntas que iba a poner de este último apartado, no estaban las de historia de la lengua. Y si una palabra viene del latín y es un doblete o es una palabra evolucionada, eso en teoría no lo pueden preguntar, pero yo qué sé, no es tan difícil. Entonces, aquí tenéis ejemplos y ya está. Vale, palabras polisémicas, ya veis que algunas veces lo preguntan en la práctica, otras en la teoría, ya sabéis lo que son, ningún problema. Otra pregunta de recurso estilístico, otra pregunta de recurso estilístico y otra pregunta de recurso estilístico. El año pasado no, el otro pusieron muchas, en el 2020 muchas preguntas de recurso estilístico. En el examen del 2019, las preguntas 8 y 16 se refieren a los textos que había en ese examen. Lo mismo, podéis ir al examen del 2019 de la UIB y vais a ver cuáles son los textos y vais a ver estas preguntas en contexto. La 25, a partir de la 25 ya son preguntas sin contexto de texto. ¿En qué opción hay un extranjerismo y un préstamo adaptado respectivamente? Vale, pues tenéis un extranjerismo y un préstamo adaptado. Yo creo que está claro cuál es el préstamo adaptado, que además es la forma correcta de escribir esa palabra en castellano. Que a mucha gente le hace mucha gracia, pero whisky se escribe en castellano como lo tenéis aquí. Si vais al diccionario, lo vais a encontrar escrito con WH, es decir, como en inglés, pero remite a whisky escrito así. Por tanto, esta es la adaptación y este es literalmente el extranjerismo. ¿Sí? Ni coach ni bistró están adaptados. Por tanto, no serían préstamos adaptados, la respuesta correcta sería esta. El argot. En teoría nos lo pueden preguntar lo que es el argot, pero por si acaso, aquí va. No lo pueden preguntar porque este contenido en teoría no entra este año, pero por si acaso. ¿Qué es el argot? El argot es una jerga de un grupo específico. Por ejemplo, el argot de los médicos, el argot de los profesores, que nosotros hablamos de adaptaciones curriculares significativas, hablamos de alumnos de necesidades educativas especiales, hablamos del currículum y hablamos de algunas cosas como si todo el mundo entendiera lo que es un argot específico nuestro. Pero luego fijaos también, los grupos marginales también pueden tener argot. Sí, el argot carcelario. Sí. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando se trata así de grupos marginales o de grupos muy específicos, por ejemplo los jóvenes, se suele hacer una distinción que es la de jerga. Es decir, el argot sería el término amplio y cuando es de un grupo no profesional, sino de un grupo de edad o de un grupo social, en ese caso se podría hablar de jerga. ¿Vale?
La jerga de los jóvenes, por ejemplo, sí, o la jerga carcelaria. Originalmente argot y luego subdivisión jerga. En teoría no lo pueden preguntar, pero por si acaso. Otra vez palabras homónimas, veis que vamos por ahí. Otra vez recurso estilístico, recurso literario, otra vez recurso literario. En el 2018, la pregunta 16 y la pregunta 8 se referían al texto, a los textos anteriores. Después, al escribir un manual de traumatología, un profesional de la medicina emplea lenguaje de especialidad, jerigonza médica o idiomatismo médico. ¿Qué diríais? Así al pito-pito. ¿Qué diríais? La lenguaje de especialidad. Bueno, luego veis la solución abajo, ¿eh? Sí, venga. Ya os he explicado lo que era jerga, jerigonza, entonces a partir de ahí lo podéis deducir, ¿eh? Venga, en morfología la heteronimia, esta no tendría que estar aquí. Esta no tendría que estar aquí. Lo de la heteronimia esta tendría que estar en morfología, aquí me he colado. La heteronimia es lo de hetero, diferente. Homo igual, hetero diferente, ¿sí? Entonces, la heteronimia, yo no expliqué lo que eran heterónimos, pero lo recuerdo, no tendría que estar aquí esta pregunta, ¿eh? Caballo, yegua, yerno, nuera, son heterónimos. Son palabras que en femenino y en masculino son completamente distintas. ¿Sí? La familia léxica, bueno, veis que si vais siguiendo os vais a encontrar con todas las preguntas que son de este apartado. Dejadme solamente que os explique una cosa que han preguntado algún año. Bueno, aquí tenéis un latinismo, un campo semántico, palabras homófonas. Yo creo que algún año ha salido, pero dejadme que os explique solamente la palabra patrimonial del cultismo. La palabra patrimonial del cultismo. Yo creo que os lo dije el otro día, pero vuelvo a insistir. El latín evoluciona al castellano, pero a veces necesitamos coger una palabra directamente del latín o simplemente la cogemos por algún tipo de razón, que puede ser, yo qué sé, pues una razón literaria, por cualquier cosa. Entonces, muchas veces de la misma palabra original en latín, en castellano tenemos la palabra patrimonial, que es la palabra que ha evolucionado, y tenemos la palabra que prácticamente viene directamente del latín, que sería lo que se llama el cultismo, ¿sí? Por ejemplo, la palabra latina cátedra, ¿sí? En castellano da cátedra, que es la cátedra universitaria, ¿sí? Pero en castellano da cadera. Y fijaos, y en catalán da cadira, porque cátedra originalmente en latín significaba sillón. Y la cátedra universitaria es porque cada catedrático de la universidad tenía un sillón en el claustro de la universidad. Entonces, en castellano se produce un desplazamiento semántico y el sitio donde me siento va a pasar a significar la parte del cuerpo con la que me siento, de cátedra a cadera, pero va a seguir significando también la cátedra universitaria, ¿sí? De cátedra, por lo tanto, tenemos un doblete. Tenemos el cultismo, que sería cátedra, la palabra tal cual del latín, o con una modificación muy pequeña, y luego tenemos la palabra evolucionada, que sería cadera. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con delicatus. En latín, delicatus acaba dando en castellano delicado y delgado. Delgado es delicatus evolucionado, primero con una I, después la C se convierte en G, bueno. Claro, ¿qué ocurre? Delicado sería la palabra culta, sería el cultismo, y delgado sería la palabra patrimonial, sería la palabra evolucionada. Hay muchas palabras de las que en castellano tenemos la palabra culta, es decir, el cultismo, y la palabra patrimonial, que es la palabra evolucionada. Eso es lo que se llaman dobletes. ¿De acuerdo? Cátedra, cadera, delicatus, delicado, perdón, delgado. Va. En teoría no lo pueden preguntar, pero por si acaso, y como hay preguntas de esto, por ahí va la cosa. Sí, nada, estudiar, repasar, y espero que cuando nos volvamos a ver después de vacaciones vengáis con un montonazo de dudas.